¿cómo están? Yo soy Nelly Cuadros y esto es Mitos y Verdades a través de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja, BHTV, nuestro canal y Conectados TV. Por supuesto, con el acompañamiento de Rafael Aita, el gran capitán Perú, que realmente en estos días está dando mucho que hablar, poniendo de relieve los temas que poco se debaten en el mundo político y en el mundo académico también. Y creo que son temas importantes para la reflexión en estos tiempos donde hay mucha crisis y confrontación sobre los temas ideológicos, históricos, y por supuesto él nos va a detallar mucho más de este tema tan importante que son los 490 aniversario de la Fundación del Cusco. Bienvenido, Rafael. Hola Nelly, ¿qué tal? Aquí encantado de comentar todos estos acontecimientos que surgieron alrededor de este evento, ¿no? Después de muchos años, porque más o menos desde la década de los 80, en Cusco se dejó de lado la fecha de la memoria, de recordación de la refundación de Cusco, porque pues se decía de que Cusco es una ciudad milenaria que incluso antecede a los incas, que hubieron varias culturas y que por lo tanto la fecha de fundación establecida por Francisco Pizarro, que fue el 23 de marzo de 1534, simplemente no tenía razón de ser, ¿no? Lo cual, para un grupo de cusqueños, esto significa el haber olvidado parte de su historia, ¿no? ¿Por qué? Porque en este acontecimiento nos es pertinente recordar todo lo que giró alrededor del proceso de conquista y que muchas veces no se nos cuenta y se olvida. Y una de las cosas que más se olvida es que Cusco había sido tomada por los generales de Atahualpa, ¿no? Por Quisquis, por Chancuchimac, quienes no solamente habían capturado a Huáscar, sino habían cometido un verdadero escarmiento con su familia, muy duro, asesinaron a sus mujeres, a sus hijos delante de sus ojos. Y por lo tanto, el Cusco celebró la ejecución de Atahualpa. Eso es algo que tampoco se nos cuenta. Que la muerte de Atahualpa se piensa que ha sido vista por todos los Andes como una tragedia. Sin embargo, en Cusco no. En Cusco se veía como justicia divina. Se veía pues como que el usurpador, el que le había quitado el poder a Huáscar, el que había cometido una masacre en la ciudad, había recibido una respuesta ante sus malas acciones. Y por eso, cuando Francisco Pizarro, el 23 de marzo, hace esta refundación de la ciudad, el historiador José Antonio del Busto menciona que se realiza la fundación de Cusco y su liberación de los ejércitos de los de Quito, ¿no? Porque recordemos que a las tropas de Atahualpa, sus generales, eran conocidos como los de Quito, pues provenían principalmente de ahí. Entonces, a ellos eran los que los veían como invasores, ¿no? Mucho se habla de la invasión de los españoles. A los que los veían como invasores eran a los de Quito. Y por eso, cuando Pizarro entra a Cusco junto con Manco Inca, lo reciben con fiesta. Y bueno, las probanzas de la época mencionan que se les recibe con holgura, o sea, con alegría, ¿no? Con, mucha, con mucho festejo. Esto se buscaba rescatar y recordar este periodo de nuestra historia que, bueno, ha sido olvidado, ha sido polarizado, se minimiza el papel de los generales de Atahualpa dentro de este proceso. Y por eso es que se buscaba hacer un evento conmemorativo por los 490 años de este aniversario. Además, pues una fecha donde nos estamos acercando al 500 aniversario
y que iba a tener, y era un evento cultural además, ¿no? No era un evento pues ni político, ni tenía otra connotación, iba a haber charlas de historia, un poco de lo que he hablado ahora. Y sucede que esto levantó una controversia increíble, ¿no? Hubieron grupos manifestándose en contra, mencionando pues de que este era un evento colonialista, que este era un evento de humillante y de opresión, como si recordar nuestra cultura, recordar nuestra historia, fuera malo, fuera negativo, como si se tuviera que tapar nuestra historia. Y tanto fueron las presiones externas, ¿no? Normalmente grupos políticos radicales que buscan monopolizar el relato histórico y que no permiten que se cuente una versión fuera de la suya, que hicieron presión a la municipalidad para quitarnos el local. Y efectivamente la municipalidad nos retira el local que ya estaba concretado y que ya estaba aceptado, y se tuvo que buscar un local a último minuto, lo cual también atrajo más gente porque se armó todo un debate, ¿no? Alrededor de esta acción de la municipalidad. Muchos se quejaron. Finalmente presionaron al alcalde, a la autoridad, a pesar que él tuviera un punto de vista neutral o tal vez un punto de vista más objetivo. La presión social definitivamente es fuerte y ha generado seguramente reacciones bastante apasionadas, bastante airadas, pero no necesariamente con algún argumento Ujú. de, digamos, con algún argumento sólido, porque Rafael, compártenos cuál era la acusación fundamental de la controversia, que supuestamente qué es lo que tenías que decir que afectara a un punto de vista de mucha gente cusqueña. ¿Cuál era el punto El, central que ellos decían que tú estabas mintiendo, argumentando, o cuál era el temor o la amenaza que supuestamente tú estabas llevando? el argumento central es que era un evento colonialista, ¿no? Ujú, Como si realizar un conversatorio, charlas históricas, nos fuera a regresar a 500 años en el pasado, ¿no? Como si conversar acerca de los eventos históricos significara pues que vamos a retroceder en el tiempo, ¿no? O sea, una cuestión que sin mucho sustento y que ujú, por eso también trajo, y eso me gustó bastante, una respuesta de la misma gente, ¿no? ujú. La misma gente entró a redes sociales a debatir, a mostrar su punto de vista, diciendo, bueno, si no están de acuerdo, vayan al evento y debatan, Ujú. al final de eso se Eso trata, ¿no? sería lo razonable, lo lógico. Y yo creo entender el sentir de quienes generaron este tipo de reacciones en una intención o en un entendimiento de que tu persona o tu personaje representa todo lo que los españoles vinieron a destruir, ¿no? Y de alguna forma reivindicar a favor de los españoles tu postura en tiempos actuales, ¿no? Como endulzando, dulcificando o justificando toda la masacre, el abuso que hubo de parte de una ola de colonizadores que fueron los españoles y que tú de alguna forma estuvieras justificando todo este accionar. Entonces, yo creo que en estos tiempos bien nos hace a todos los peruanos escuchar y
adentrarnos más un poco en la investigación y por supuesto entender con objetividad y claridad la historia de nuestro país, no desde el punto de vista ideológico ni extremista, porque a 500 años que estamos muy cerca de llegar de este encuentro inevitable, imborrable de nuestra historia peruana, que es el encuentro de dos mundos, el mundo incaico con todos los matices y elementos de otras culturas del cual forma parte también el imperio incaico y toda esta unión con la hispanidad, por supuesto, con todo lo bueno y con todo lo malo. No necesariamente que todo fue perfecto, ni extremadamente todo fue negativo, porque hoy por hoy, hace unos pocas semanas, he disfrutado con tanto gozo y con tanta fe la procesión del Taitacha de los temblores, que es la máxima representación de la unidad de esos dos mundos y que mucha gente cusqueña, incluso muchos peruanos y mucha gente extranjera viene a participar de esta fiesta de fe. Y creo que más allá de lo religioso está esa identidad, ese sentimiento, esa integración del cual somos hoy por hoy todos los peruanos. Y creo que toda nuestra historia, todo nuestro pasado nos tiene que ayudar a entender, por supuesto, nuestra historia para, digamos, para aprender de ella, para corregir lo que no estuvo bien, para revalorar todo lo bueno y por supuesto proyectarnos para ser una mejor nación. Entonces es sorprendente que en estos tiempos no hayamos superado temas que tienen mucha carga ideológica. Creo que son tiempos donde debemos despertar y ayudar a despertar también a los jóvenes, no con una intención de ideologizar, de imponer un punto de vista, sino de invitarlos también a que se adentren un poco más en investigar nuestra historia peruana. Bueno, sí, también es necesario aclarar que la controversia no giraba tanto en torno alrededor de mi persona, porque yo era un invitado más, ¿no? O sea, yo simplemente fui como un ponente dentro de muchos otros ponentes que hubieron. Si no fue más contra la naturaleza del evento en sí, porque pues, simplemente parece de que hay grupos que quieren monopolizar el relato histórico, ¿no? Simplemente decir, solamente se va a decir lo que yo digo. Y cuando se venga, cuando se quiera realizar un conversatorio donde se diga algo distinto a lo que yo estoy diciendo, entonces simplemente lo voy a cancelar. Mucho también dentro de lo que es esta cultura de la cancelación, recordemos que está tan de moda, ¿no? Si tú dices algo que a mí no me gusta o que no va de acuerdo con lo que yo digo, en lugar de debatir, yo voy a buscar cancelarte, ¿no? Yo voy a buscar a callarte y que no existe lo que tú dices. Eso recordemos que no solo en el Perú, a nivel del mundo se está volviendo muy común, lamentablemente, porque sabemos pues que más bien la riqueza está en el intercambio de ideas, está en el debate, está en el diálogo, y si no estamos de acuerdo, justamente estos eventos deberían servir para que se establezcan todas las versiones, todas las posiciones y dejar que el mismo público saque sus conclusiones, como de hecho el público quería, ¿no? Había mencionado de que mucha gente se pronunció en contra de la cancelación del local, muchos pidieron de que no se actúe de esta manera, justamente porque querían escuchar, porque querían saber, no necesariamente porque tengan una posición u otra, sino porque quieren aprender. Y decían, bueno, si las charlas son de historia, no es una charla política, no es un manifiesto, si no es simplemente para contar sobre un periodo histórico, a mí me interesa saberlo. Y al final, pues, de cuentas, hubo tal controversia y hubo tal discusión en redes sociales que terminó Ujú. saltando a los medios, ¿no? Entonces ya también ya radios, canales de televisión comenzaron a poner el tema en relieve e incluso esto llevó a que más gente se entere. Muchos cusqueños no Lo saben que cual el creo que es sí, muy bueno, ¿no? Creo que es muy bueno porque finalmente algo que tenía una noble intención de aperturar de repente
un tema que muchos no lo conocen a profundidad, pero el hecho de que haya generado una reacción tan, no Virulenta. sé si ideologizada, apasionada, extrema, despierta el interés ya de todos. Y creo que Ujú. eso es un gran, digamos, un gran aporte, porque finalmente todos, a raíz de ello, se van a interesar en saber más objetivamente, en investigar la historia del Perú. Y creo que ese es finalmente lo positivo de todo este proceso. Y yo creo que cosas que en este tiempo no son tan visibles, pero creo que a lo largo del tiempo van a sumar de forma importante a que la gente se interese y mire alguna vez con espíritu de civismo, de patriotismo, de verdadera conciencia, interesarse realmente por nuestra historia peruana, porque de allí parten muchos problemas sociales, políticos, académicos, y realmente creo que eso es un gran efecto positivo y una contribución indirecta que estás haciendo Ujú. también desde ese rol, Rafael. Sí, es lo que también veo cada vez más en mis propias redes sociales, en los comentarios, de que hay muchos peruanos que ya se están dando cuenta que el relato histórico, la narrativa que se nos da, no va de acuerdo con los hechos históricos, ¿no? Que en las últimas décadas, de los últimos 50 años, se nos cuenta una historia muy victimista, una historia que nos coloca siempre en el lado humillado, ¿no? Como siempre los pobrecitos, los explotados, los oprimidos y el largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? Y poco a poco nos vamos dando cuenta de que esto no es así, de que la historia del Perú tiene más grandeza y más para enorgullecerse que para lamentarse. Estar lamiéndonos las heridas tampoco nos ayuda, menos para superar problemas, sino todo lo contrario, nos va a mantener siempre en un pozo de lamentaciones y que nos enriquece más y nos ayuda más a mejorar como país el conocer todo lo positivo que hemos tenido en nuestra historia, ¿no? María Rodgorowski ya lo decía desde antes. Ella decía que la historia que nos cuentan nos acompleja, porque nosotros estudiamos el gran imperio inca, que con todas las maravillas, con todo lo que generó, pero que después de todo eso termina cayendo ante 200 españoles mal pertrechados. Esa versión es terrible, eso es una herida en nosotros y eso es algo que nos minimiza. En palabras de Rogoborowski, nos acompleja, porque además es falso. ¿No? Porque además no ocurrió de esa manera, sino que estábamos en una guerra civil, era una guerra entre hermanos. Y al final, el, el bando huascarista termina aliándose con los españoles en contra de los de Quito. Eso, conocer eso nos va a hacer entender que hubo un grupo de cusqueños que no fueron derrotados por los españoles porque eran sus aliados. Entonces nos saca de esa visión victimista, lastimera, y que nos tiene siempre añorando de que lo hemos perdido todo, cuando no fue así, cuando primaron las alianzas por encima de los enfrentamientos. Y por eso vemos que en el Perú se tuvo que llevar a un pacto con la nobleza cusqueña, en donde ellos mantuvieron su posición, sus privilegios, su cultura, su indumentaria, y que nos ha permitido conocer la riqueza de la cultura andina prehispánica hasta el día de hoy. Entonces, y es por eso que nosotros vemos esa mezcla en todo lo que nos identifica, ¿no? Lo vemos en nuestra gastronomía, vemos esa unión en nuestras fiestas, en nuestros bailes, en nuestro ropaje, en nuestra música, la música barroca andina, la escuela cusqueña, el sincretismo en la religión, o sea, por todos lados comenzamos a ver elementos de su unión. Entonces, el que nos quieran cambiar eso por un discurso victimista, un discurso que nos minimiza, es pues negar la evidencia, negar lo que tenemos ante nuestros ojos. Muchas veces se nos quiere imponer una historia como si nosotros fuéramos Estados Unidos.
donde a todos los naturales los exterminaron y terminaron en reducciones, o en Australia, donde más del 90% de la población es caucásica, rubios de ojos azules. Pero eso no es nuestra realidad, eso no es lo que vemos nosotros por la calle. Entonces, nos quieren tapar la realidad con una ideología, con un discurso ideológico, pero ya poco a poco los peruanos nos vamos dando cuenta de que no fue así y de que nuestra historia es más bien, pues, es de unión, es de síntesis, es de riqueza y es de unidad. Y puntualmente, Rafael, ¿dónde nace este objetivo de torcer la historia? ¿Dónde empieza ese recorrido y con qué objetivo? Bueno, si nosotros comenzamos a ver, bueno, todos estos relatos, los podemos identificar en distintos puntos de la historia, en distintos autores, que vienen incluso desde el siglo XIX. Sin embargo, siempre este debate quedó a nivel académico, a nivel pues entre doctores, profesores, intelectuales. Pero el momento en que se introduce en los colegios, porque entre intelectuales, entre doctores pueden debatir y me parece excelente, pero otra cosa distinta es llevar el discurso, llevar una dialéctica a enseñarla a niños que, bueno, son mentes que son En fáciles de, formación. así es, fáciles de sesgar. Esto comienza en los 70 con la reforma curricular que se hizo en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Y esa reforma curricular nos mete todo este enfoque del opresor oprimido, ¿no? Del peruano como la víctima, como el pobrecito ante la dominación de de los grandes imperios. Es decir, lo que era un debate académico, tal vez filosófico, en las aulas principalmente universitarias, en las escuelas de letras principalmente, trascendió, pasó a las aulas de nuestros niños, a las aulas escolares, y esto por supuesto rompió más la línea y pasó a las líneas de la política con un impacto en lo social muy fuerte y por supuesto también ya se fue abriendo hacia el impacto de la vida económica cotidiana de los peruanos, no solamente de la pequeña economía, sino ya en un impacto también en la gran economía. Sin embargo, No, sí, en todos los conflictos sociales los vemos, bueno, siempre dentro de la indignación de la gente, que es muy válida, pues, dado la situación en que estamos, pero que tenemos que saber bien de dónde vienen estos problemas y no convertirlos en una lucha entre peruanos, porque muchas veces comenzamos a echar la culpa entre nosotros mismos y nos dividimos entre nosotros mismos. Queremos generar, pues queremos llevar este enfrentamiento, esta dialéctica de enfrentamiento al Perú. Y ahí sí nos terminamos quebrando y nos terminamos dividiendo. y ahí no solamente se quiebra la moral de todos los peruanos, el autoestima nacional, porque negar lo que somos Ujú. mestizos, que somos hoy por hoy todos, absolutamente todos los peruanos, digamos, excepto ciertas comunidades que todavía son originarias, pero en gran parte todos los peruanos somos mestizos, una mezcla no solamente de lo ancestral con lo hispano, sino también con otras culturas de otros países, pero principalmente negar esa realidad nos hace tanto daño porque nos hace renegar de nuestra realidad. Yo me pongo en los zapatos de alguien que está tan convencido apasionadamente de que solo lo ancestral, lo indígena es lo bueno y me imagino que sus hermanos, su familia vayan a misa o tengan una fuerte cultura católica, por ejemplo, es vivir en una realidad, en una dimensión de una permanente contradicción.
Y yo creo cuando hay contradicción en el espíritu, no solamente colectivo, hay una frustración, hay un rompimiento, un desarraigo que nos hace daño finalmente a toda la comunidad, a todos los peruanos. Pero creo que empezando a ver con objetividad nuestra historia, también viendo los hechos negativos, porque no se trata de decir que todo fue perfecto y que todo fue y es bueno, porque por supuesto hay episodios de la historia peruana de esa unidad donde hubo enfrentamiento, hubo sangre, hubo muerte y todos estos procesos que se repiten en muchas historias de todos los países, pero creo que hoy por hoy recrear solamente de una forma parcializada no nos ayuda en estos tiempos a generar simplemente un país unido, un Perú donde todos podamos sentirnos parte de una sola nación, que más bien vamos quebrando esos lazos que nos unen entre los peruanos en estos tiempos actuales. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Muy bien, Rafael. Creo que son tiempos de despertar y creo que estás haciendo una gran labor valiente, complicada, por supuesto. Sin embargo, yo creo que el mejor resultado, la mejor consecuencia de este trabajo que has emprendido ya hace buen tiempo es despertar la curiosidad, la mirada principalmente de los jóvenes a ver qué es lo que está pasando, qué hay detrás de toda esta controversia y que cada uno sea responsable de poder leer, de poder comprender, de poder conocer de cuenta propia lo que son las líneas de nuestra historia para poder entender, perdonarnos, reconciliarnos, saber con objetividad realmente cómo sucedieron las cosas y que nadie nos pueda, principalmente a los niños, pues contar historias más que todo ideologizadas, que eso sí que nos quiebran como peruanos. Muy bien, Rafael, tus palabras finales al respecto. Bueno, solamente invocar a las personas que nos están viendo, que no se dejen guiar por un discurso único, que investiguen por su propia cuenta, que no se queden con los que nos han enseñado en el colegio. En el colegio nos terminan contando también cualquier versión sesgada, politizada, ideologizada, que no me crean a mí tampoco, porque no es la idea eso. La idea es que cada uno investigue, que cada uno lea, busque, se informe y se forme su propio criterio, ¿no? Que tenga pues este pensamiento crítico para cuestionarse lo que nos dice la educación, lo que nos dice el Estado y comenzar también a ver por su propia cuenta y se van a sorprender de todo lo que, de todo lo que van a encontrar. Así que lean nuestra historia, no es para nada aburrida, todo lo contrario, no existe nada tan complejo, interesante y lleno de intrigas y traiciones como nuestra historia peruana, muy bien lo debemos saber. Se van a divertir un montón y van a cambiar la forma de cómo entendemos el Perú y, por supuesto, mientras mejor lo entendemos, mejor podemos arreglar nuestros problemas y nuestros errores. Así que creo que al final lo que todos buscamos es construir el Perú que todos siempre soñamos. Y Rafael, cuéntanos un poquito, por favor, alguna bibliografía que puedan leer los chicos, los papás, los profesores, algo que les pueda interesar respecto a estos temas. Afortunadamente tenemos autores peruanos maravillosos, fabulosos, que han escrito sobre la conquista, sobre el virreinato, sobre la independencia, ¿no? Tenemos sobre el incanato a María Rodborowski, tenemos a José Antonio del Busto, tenemos al historiador cusqueño Donato Amado, y de repente, si quieren irse algo más directo, más resumido, porque dicen, oye, yo no le puedo leer a esos autores a mi hijo que está en el colegio, pues pueden encontrar sus resúmenes en mi canal de YouTube también, en mi canal de Capitán Perú, tengo videos, tengo un libro
los incas en el virreinato, donde resumo todo este tema. Entonces, si desean buscar mi libro, a través de redes sociales me contactan y se los puedo enviar, o si no, en mis mismas redes sociales, en mi Facebook, mi canal de YouTube de Capitán Perú, van a encontrar resúmenes de videos que los puede orientar en esta búsqueda. Muy bien, muchísimas gracias Rafael por haber compartido esta interesante conversación el día de hoy y por supuesto la idea de este espacio de mitos y verdades de la historia peruana es invitarte a ti, padre de familia, a ti joven que estás en la academia, en la universidad, en el colegio, a que ya Rafael nos ha relatado algunos autores, pero también pueden visitar su canal de YouTube, sus redes sociales, para que nosotros, de cuenta propia, si amamos tanto a este país hermoso que realmente tiene realmente somos un país bendito, no solamente por nuestra geografía, por nuestros recursos naturales, recursos que no tienen incluso muchos países en todos los aspectos realmente, pero lo más grandioso que tenemos es nuestra historia, que no te la cuenten sesgada, indaga, averigua, acércate y saca tus propias conclusiones, que de eso se trata. Y yo sé que entendiéndonos un poco más, conociéndonos, yo creo que vamos a generar no solamente esa integración, esa unidad que tanta falta nos hace en estos tiempos. Creo que es un punto fundamental de debate y razón de nuestros problemas tan complejos en estos tiempos que parten desde lo social y desde la política. Creo que es una labor patriótica que todos tenemos la obligación de hacer por lo menos. Muy bien, que Dios bendiga nuestra patria con Rafael y con Nelly Cuadros. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.